Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Ariana Durán. En la tarde de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el rapport y cómo establecer un buen rapport entre un entrevistador y un entrevistado. Soy estudiante de la carrera de Psicología Industrial, por lo tanto los ejemplos al final los voy a estar dando en base a la carrera que estoy estudiando directamente. Bien, ¿qué es el rapport? Es el nivel de conexión, de interacción, de facilidad que tengo como entrevistador con la persona que estoy entrevistando. ¿Cómo yo establezco ese método de comunicación o esa facilidad de comunicación entre ambos? Siguiendo algunos pasos. Por ejemplo, en primer lugar tenemos que tener la escucha activa. ¿Por qué? No puedo basarme en la entrevista entera, o bueno, ni siquiera, ¿verdad? Una parte de la entrevista. O sea, no debería ocurrir que haga una pregunta y en medio de la pregunta esté interrumpiendo a la persona que me intenta responder. Eso básicamente corta definitivamente la comunicación. Adicional a esto, que puede también cortar esa fluidez, el yo mantener todo el tiempo preguntas cerradas, preguntas de sí, preguntas de no, preguntas de a veces, y no darle el espacio a la persona para que desarrolle. En el ámbito, por ejemplo, de la psicología industrial, solemos establecer una guía para realizar la entrevista, porque esos son los datos que mayormente necesito, la información principal, los datos que tengo que manejar sí o sí. Sin embargo, hay preguntas que mientras más abiertas mejor, porque me da paso a que la persona exprese, desarrolle. No es lo mismo yo definirte con un sí o un no, por ejemplo, en preguntas como qué hacías en tu trabajo anteriormente, cuáles eran tus funciones, qué más hacías, etcétera. Esto me da una facilidad y una mayor información básicamente sobre la persona que estoy entrevistando. ¿Qué ocurre también? Para establecer un buen rapport, debo ser una persona empática. De lo que la persona me esté conversando, me esté expresando, no puedo ni con gestos, ni con mi lenguaje corporal, mucho menos yo expresar directamente verbalmente el no estar de acuerdo, el juzgarte, el tener opiniones o juicios propios sobre lo que me estás diciendo. Esto básicamente cortaría inmediatamente la fluidez y la conexión que estamos teniendo en el momento. ¿Qué otra cosa que va de la mano me podría impactar en el rapport que estoy teniendo con la persona que estoy entrevistando? Básicamente el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, incluyendo, como dije anteriormente, los gestos faciales. O sea, lo que me estás diciendo, estoy teniendo escucha activa, estoy tratando de ser empática, pero como dije anteriormente, mi rostro expresa algo distinto a lo que yo te estoy comunicando. Esto no facilita la comunicación, al igual que si estoy manejando mis expresiones y estoy tratando de obtener información de ti, pero todo el tiempo estoy mirando el reloj, estoy pendiente a mi teléfono, estoy pendiente a la conversación de la habitación de al lado. Esto también me genera conflicto para yo mantener un buen rapport. Por lo tanto, resumiendo de lo que ya hemos dicho, debo ser empático, debo tener escucha activa, debo mostrar interés genuino en lo que la persona me está comunicando, interés en las preguntas que estoy haciendo, mantener siempre las preguntas lo más fluidas posible. Puedo tener realmente preguntas cerradas, preguntas estructuradas, pero también permitir en algún momento de la conversación que la persona pueda expresarse y pueda dialogar, pueda responder sin yo interrumpir, sin yo tener esa prisa porque ya esto termine. Y por último, podríamos también agregar el hecho de mantener siempre el ambiente lo más acogedor y lo más cómodo posible. Porque el ambiente también me impacta. Como dije anteriormente, todo en esta conversación y principalmente en esos primeros minutos, en ese primer tiempo que estamos con esa persona es importante. Entonces cualquier distracción que tenga tanto mi entrevistado como la persona que está entrevistando básicamente puede tener o tiene algún impacto básicamente directo o indirecto entre el nivel de conexión que estamos teniendo en el momento. Como ejemplo práctico, poniendo un caso real, en la empresa para la que trabajo,
he tenido la oportunidad de participar en varias entrevistas laborales. Ocurrió recientemente con una de las candidatas que la persona estaba totalmente tímida, inclusive tenía problemas para formular inclusive algunas palabras, algunas respuestas. Inmediatamente me doy cuenta de que no es porque no manejaba las respuestas a lo que le estaban preguntando, sino porque no tenía en ese momento la confianza, la comodidad, la claridad de, mira, estoy en un ambiente en el que puedo hablar correctamente. ¿Qué ocurre? Trato de indicarle a la persona que estaba realizando la entrevista junto conmigo de vamos a tomarnos un momentito. A la chica le digo, o sea, respira, calma, tranquila, podemos esperar a que tengas ahí la respuesta, podemos esperar a que te calmes, podemos esperar a que respires. La persona tenía en ese momento su bolso encima y lo tocaba y se notaba realmente que era más por el miedo a la situación. Finalmente, con estas técnicas, con ponerme en su lugar, con tener un poco más de acercamiento, la persona entró más en confianza. Ya ella al final, por ejemplo, para responder me veía, ya habíamos establecido como ese nivel de comodidad. La persona que estaba ahí acompañando inclusive llegó un momento en que le dijo, tranquila, si tienes más confianza, más comodidad de mirarla a ella, en responderle a ella, no hay ningún problema. Y finalmente inclusive le pudimos dar 10 minutos más de la entrevista, que porque era necesario en ese momento, porque los primeros 10 minutos esta persona básicamente no pudo hablar o responder de la manera que ella quería. Una vez ya establecido el nivel de confianza y de tranquilidad para que ella pudiera expresarse, todo fluyó mucho más fácil. Le dimos esos 10 minutos, le sirvió de mucho. Incluso ahora mismo ella está laborando en una de las sucursales de la empresa. Recientemente la estuve viendo y fue justamente una de las observaciones que me había hecho. Mira, yo pensé que ya tenía todo por perdido porque el nivel de miedo, de presión, de timidez que tenía en ese momento no me permitía hablar o responder o decir realmente las cosas que yo quería decir, que yo necesitaba decir para tener una buena entrevista. Entonces, el identificar también agregaría la necesidad de la persona que tengo enfrente. Es sumamente importante. Todos somos diferentes, hay personas a las que les puede dar miedo, personas que llegan presionadas en una entrevista, por ejemplo, terapéutica, en una entrevista psicológica, podría darse el caso de que la persona a lo mejor tenga cierto recelo de que, mira, yo no voy a hablar absolutamente todo, yo voy a tener mis reservas, yo pienso en ocultar tal información, y que a lo mejor al conocer a su terapeuta, a su entrevistador, cuando se establece este nivel de comunicación, eso justamente facilita el romper esas barreras y, como digo, beneficio para ambas partes, el que todos podamos manejar todas las informaciones que tiene la persona para dar. Básicamente, para resumir ya los puntos anteriores, podríamos decir que para un buen desenvolvimiento de cualquier entrevista, necesitamos mantener este tipo de comunicación de canal abierto entre ambas partes, porque ni yo como entrevistador necesito o quisiera que todo se basara en sí, no en cosas simples, ni el entrevistado quisiera, ¿verdad?, que le faltara información, que no sepamos algo, que estemos manejando las cosas inclusive mal o tomando malas decisiones porque nos falta información. Básicamente, al abrir esos canales entre ambas partes, todos nos vemos beneficiados. Y el sentarnos un momentito y ver y decir, mira, esa es la necesidad particular de la persona, eso es lo que necesita y eso es lo que yo necesito hacer para poder abrir justamente esa interacción entre ambas partes. Eso ha sido todo por la tarde de hoy.